A ver si acaso viene por acá. La usó. ¿Quién usó? ¿Alejandro el último? No, Noé. ¿Noé? ¿Te la acabaste, brother? ¿Cómo la culpa no Noé? ¿Cómo la culpa no Noé? No. Esta no tiene tinta, brother. Ahí van dos, brother. La negra no, porque la azul a veces no se ve de lejos. Romanos, tampoco esta, ¿verdad? Pero más o menos. 13, ¿del 1 a qué? ¿Qué pasó? No lo leyeron, ¿verdad? Ya van dos, two down. Romanos 13, del 1 al 14, ¿verdad? Okay. Y habla de relaciones cristianas. Okay. Relaciones cristianas. Y miramos nosotros que este capítulo está compuesto en dos secciones, hermanos. La relación cristiana concerniente al gobierno, ¿verdad? Que son los capítulos, bueno, el capítulo 13, ¿verdad? Los capítulos del 1 al 7, y luego la relación cristiana, uno con otro, o sea, cristiano con cristiano, ¿verdad? Y esto es lo que el apóstol Pablo está hablando aquí en el capítulo 13. Recuerden que Romanos, ya dejamos la primera parte del libro de Romanos, en donde vemos que el apóstol Pablo comienza a hablar concerniente a la salvación. Recuerden que el apóstol Pablo está tratando un tema muy importante, que los hermanos judaizantes o los judíos tenían problemas. Gracias. Tenían problemas con este tema. Los hermanos judíos, hermanos judaizantes, eran los hermanos que ellos pensaban de qué manera. A ver si pueden recordar, man. Y trae ojos oscuros para mí, no que se desveló el brother. ¿Qué pasó, brother? ¿Qué hay? ¿Cómo están? ¿Está en Java? Deseamos menos, pero no podemos empezar la clase sin usted, brother. Qué bueno, bueno. Gracias. Bueno, agradezco. Pero ¿cuál es el problema de los hermanos judaizantes? Querían estar en el antiguo, llevar las leyes del Antiguo y del Nuevo Testamento, estar en las dos partes. Okay. ¿Eran cristianos? Sí. Sí, eran cristianos, de acuerdo al versículo 8 del capítulo 15 de Hechos. Eran cristianos, pero como ha dicho la hermana, de que ellos pensaban que la antigua ley también era parte de la ley de Cristo. Por lo tanto, ellos demandaban que todo ser humano tenía que ser bautizado, pero aún también guardar la ley mosaica. Algo como un tipo de mixtura también que existe hoy en día concerniente a algunas denominaciones, que ellos tenían que guardar la ley antigua. Y la ley antigua, claro, ¿verdad?, no está en vigor para el cristiano. Ahora, la ley antigua fue inspirada por Dios, sí. 2 Timoteo 3:16. La ley de Moisés es necesaria para el cristiano, sí, porque nos viene a enseñar principios, lecciones, ejemplos para nuestra vida cristiana. Romanos capítulo 15, versículo 4. Y 1 Corintios capítulo 10, versículo 6 y versículo 11. Solo que la ley antigua fue necesaria hasta un tiempo, porque de acuerdo a Gálatas 3:24 fue la que trajo, fue un ayo para traer a Cristo Jesús, para que todo el mundo así se enterara de Cristo Jesús. Pero los judíos, como dijo el profeta Isaías, tenían sus ojos vendados, sus oídos, ¿verdad?, que no podían escuchar bien,
según como dice el apóstol, bueno, Lucas, ¿verdad? Pero es el apóstol Pablo hablando en Hechos capítulo 28, que ellos no podían entender el Antiguo Testamento, no podían comprender lo que el Antiguo Testamento decía a nuestro Señor Jesucristo. Cristo aún también les dijo a los judíos que ellos escudriñaban las Escrituras, pero que no podían ver que ahí hablaban de él. ¿Recuerdan este texto? Juan capítulo 5, versículo 39. Solo que el Antiguo Testamento tuvo su parte, fue necesario para cumplir ciertas cosas, pero hoy en día no está en vigor para el cristiano. El cristiano debe estar sumiso, sujeto a la ley de Cristo. Gálatas capítulo 6 y versículo 2. Entonces los problemas del judío, del judaizante era eso. Y Pablo entonces en los capítulos del 1 hasta el 11 trata de ayudar a la mente judaica a entender su error. Y luego ya después de que ha tratado de ayudar al judaizante a entender su error, y ahora entonces comienza a hablar de las relaciones cristianas. Y anteriormente estudiamos el capítulo 12, que el título del capítulo 12 fue Cristiano únicamente o Cristiano único. Pero ahora vamos a ver en las relaciones cristianas. Ya uno cuando es cristiano tiene cierta responsabilidad ante el gobierno. ¿Y por qué pensamos nosotros que el apóstol Pablo está hablando aquí del gobierno? De los versículos 1 al 7. Déjenme hacer la siguiente pregunta. ¿A qué gobierno creen ustedes que el apóstol Pablo se está refiriendo? Dice que está establecido por Dios, pero ¿a qué gobierno se está refiriendo? Sí, el terrenal. ¿Pero quién gobernaba en ese tiempo? Yo creo que no son. Ahí vamos cortando un poco pedacito a la cola del gato. ¿Quién era el emperador en ese tiempo? Era Nerón, ¿verdad? La carta a los hebreos fue escrita más o menos por el año 55-56. Y según las evidencias, como ahora estudiamos en la introducción, en Romanos capítulo 15, parece que el versículo 26, ahí nos da un poquito de enseñanza en dónde estaba Pablo. Y también lo vemos ya en el libro de Hechos, parece que es el capítulo 21, en donde el apóstol Pablo nos da a entender que estaba en Corinto y que estaba listo para ir a pasar la fiesta en Jerusalén, la fiesta de Pentecostés, y que de ahí él, pues, según se dice, que escribió el libro a los romanos. Y entonces, si fue en esa fecha, Nerón gobernó del 54 hasta el 78, del 54 al 68. Entonces, cabe en este tiempo de que el gobierno al cual el apóstol Pablo se está refiriendo es el gobierno de Nerón. Y también el gobierno que cubre el apóstol Pedro en la primera carta de Pedro, capítulo 4. Pero ¿por qué fue necesario que el cristiano se sometiera a este gobierno? Porque fue establecido por Dios. ¿Qué estaba ocurriendo en ese tiempo? Que los cristianos posiblemente, pues, podían decir, no me voy a someter a este gobierno. ¿Vale? ¿Qué digo? Pagar tributo, digo que era una de las cosas que se les exigían a la gente. El gobierno de Nerón, en el año 64, algo pasó en el año 64, ¿verdad? Hubo un gran fuego en Roma, ¿y a quién le pusieron la culpa? A los cristianos. Y por causa de que pusieron la culpa a los cristianos, según dice la historia, ya la historia, Tacitas y Suetonio, los historiadores, hablan de esta historia. ¿Okay? Y dicen que a los cristianos los metían en un lugar en donde había mucha gente y soltaban a los leones con hambre. Coliseo romano. En Coliseo, sí.
para que así fuera una forma de diversión a la gente ahí, y los mataban. Aún también dicen que en el palacio de Nerón, ¿verdad?, había un camino, y ese camino era iluminado, pero con cristianos que habían sido puestos, con cuerpos de cristianos que habían puesto una estaca, lo habían envuelto sí, como antorchas, y como está alumbrando el camino hacia la puerta de enfrente de ahí del palacio. Esa es historia, lo que dice Tacitas del juicio se pone. Entonces todo eso estaba pasando con los cristianos, y entonces el cristiano, ¿verdad?, tenía razones por qué no respetar el gobierno. Pero no es lo que Pablo dice. Pablo dice que el gobierno está regido ¿por qué? Por Dios. Solo que entonces miramos esto en este versículo. Y una tercera cosa que quiero estudiar con ustedes, ¿verdad?, concerniente a lo que dice el versículo 12. ¿No te lo que dice el versículo 12? Dice: la noche está avanzada y se acerca el día. ¿A cuál día se está refiriendo? Recuerden, miren, aquí está, la carta fue escrita en 56, estamos hablando, esta es la fecha, ¿verdad? Pero ¿qué día? ¿Se estará refiriendo al día de la persecución? Claro, ¿verdad? Que el día de la persecución era el que 74, cuando los cristianos fueron perseguidos. Se está refiriendo al templo de Jerusalén, porque ahí miramos que era ¿qué año? El 70, ¿verdad? Porque se está refiriendo a la segunda venida de Jesucristo, que no sabemos cuándo es. Mateo capítulo 24, versículo 36 dice que nadie sabe. Marcos capítulo 13, versículo 32 dice que nadie sabe cuándo vendrá Jesucristo. Pablo dice en 1 Tesalonicenses 5:2 que vendrá como un ladrón en la noche. ¿A cuál creen ustedes que se está refiriendo el apóstol Pablo? Se acerca el día. ¿Usted cree que es la venida? Porque el 11, ¿verdad?, dice: no descuidéis una salvación. ¿No mira? Que no descuiden la salvación, o sea, la salvación según el versículo 11 se puede perder. Y al perder la salvación, entonces, el día del cual está mencionando el versículo 13 es de importancia. Pero, y digo esto porque este texto, ¿verdad?, nos presenta varias cosas, cómo podemos interpretarlo. Porque si creemos que se refiere a la segunda venida de Jesucristo, podemos estar bien, pero si vemos que se refiere al templo, ¿qué negocio tenía esto a los judíos, a la iglesia que estaba en Roma? ¿Cómo les iba a afectar a ellos esto? Ahora, es posible que se esté refiriendo a esto, porque esto también era un día que se acercaba. Noten, 56 al 64, estamos hablando de 8 años, ¿verdad? ¿Y a cuál persecución te estás refiriendo? ¿Mande? ¿A cuál persecución te estás refiriendo? Por a la de Nerón, a los de Nerón. Porque recuerda ¿cómo empieza el apóstol Pedro su primer carta? Capítulo 1, versículo 1. Lo pueden leer, hermanos, ¿ok? ¿Cómo empieza el apóstol Pedro su primer carta? 1 Pedro 1:1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Ok. Pedro le está hablando a los dispersos. ¿Qué fue lo que vino a despertar a los cristianos? Pregunten, así se estudia el texto, ¿no? Pregunten, ¿qué fue lo que vino a despertar a los cristianos? Ok, la persecución de quién? Ok, iglesia. En la iglesia podemos tener Hechos capítulo 8, versículo 4, ¿verdad? Lo pueden leer también en los números.
esa dispersión fue por causa de quién? La muerte de Esteban. No fue por causa de esto, ¿verdad? Entonces la pregunta, ¿verdad? Que uno tiene que hacer texto en 1 de Pedro, ¿a cuál dispersión está hablando? Y llegamos a la conclusión, hermano, que fue esta, porque ya, si uno lee toda la carta de Pedro, ya llega al capítulo 4, está hablando de diversas persecuciones. Ya se está refiriendo a esto, no a la dispersión que hubo en Jerusalén. Entonces, digo todo esto para que miremos que sí hubo una gran dispersación, ¿verdad? Y recuerdan que se vienen a salir muchos judíos, ¿verdad? Las tribus, habla de los judíos, se vienen a salir de diversas partes. ¿Cómo sabemos esto? Hechos capítulo ¿qué? 18 y versículo 1. ¿Quién había venido de Roma que se encontraron con el apóstol Pablo y trabajaron con el mismo negocio que tenían? Priscila y Aquila. ¿Recuerdan Romanos capítulo 16? Se juntaron, vinieron, ¿verdad? Se juntaron con Pablo y trabajaron. ¿Por qué vinieron de Roma? Por causa de la persecución. Entonces miramos nosotros, ¿verdad? Que cuando leemos la Biblia habla de varias persecuciones, ¿verdad? Habla de Esteban, habla de Nerón. Pero que entonces la conclusión mía, conforme al texto, ¿verdad? Tiene que ser la persecución de Nerón. Tiene que ser la persecución de Nerón. Y por causa de eso, ¿verdad? El día se acerca. ¿Qué es lo que sucede cuando normalmente vienen problemas en la vida de los cristianos? ¿Qué sucede? Nos viene a comenzar a entrar duda, ¿verdad? ¿Nunca le ha pasado a usted esto? Ha tenido un montón de problemas y ha comenzado a dudar su cristiandad. Oye, pues si yo voy a la iglesia, yo le oro al Señor, yo hago todo lo que Dios me pide, ¿y por qué? ¿Por qué esto? ¿Nunca le ha pasado a usted eso? Y puede decir que sí, no le pasó a Jeremías. Jeremías hizo las mismas preguntas. Jeremías capítulo 13. Habacuc, un profeta de Dios, hizo las mismas preguntas. Habacuc capítulo 1. Aún el salmista, ¿verdad? Hizo las mismas preguntas. Salmos que 90 y 73. Las mismas preguntas. ¿Y qué es lo que comienza a infiltrar nuestra mente? Que no es dura. Como que Dios no está con nosotros. Como que queremos que Dios esté, en inglés according to our timetable, de acuerdo a lo que nosotros queremos. Pero el pensamiento de Dios es mucho más elevado que el de nosotros. Isaías 55 nos habla de eso, ¿verdad? Solo que es mucho elevado y no entendemos, ¿verdad?, todo el panorama de Dios. Lo aceptamos por fe, lo comprendemos por fe, pero no lo entendemos. Pero Dios está trabajando en nuestra vida. Yo confío, yo entiendo que la pelea es de Dios y Dios habla de pelear por nosotros. Pero eso no quiere decir que nosotros nomás la vamos a pasar la vida, ¿verdad?, como quien dice, sin ningún problema. Porque para que yo sea perfecto y cabal, dice Santiago 1:4. Hay que pasar por diversas pruebas. Hay que pasar por diversas pruebas. Para que yo sea perfecto y cabal, note. Y si acaso yo le pido sabiduría a Dios, Santiago 1:5, eso me da a entender a mí en el versículo 5, ¿verdad?, de que le estoy pidiendo a Dios, Señor, permite que vengan persecuciones, permita que vengan problemas en mi vida para poder crecer. Eso es lo que le estoy pidiendo a Dios. Porque la sabiduría es la aplicación de la palabra de Dios en mi vida cuando me confronto con diferentes problemas en la vida. Ahí resulta la sabiduría. Y si yo quiero esa sabiduría, entonces Dios permite que venga a mi vida ciertas cosas para que yo crezca. No para que sea yo destruido. Porque Dios jamás nos da algo cuando nosotros no podemos confrontar. 1 Corintios capítulo 10 y versículo 13 nos habla de eso. Pero que cuando tenga problemas, hermano, aguante. Dios está con usted.
y Dios habrá de ayudarle. Y usted únicamente tiene que buscar las soluciones bíblicas para poder crecer en todo esto. Porque si Dios con usted, ¿quién contra usted? Bueno, no es directo, pero yo lo aplico a nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 31. Y es necesario que después de muchas tribulaciones, cuando estamos recién entrados a la doctrina de Cristo, no entendemos muchas cosas y entra la duda con usted. Pero como vamos nosotros llenándonos de su palabra, estamos creciendo y entonces sí, entendemos estas cosas tienen que pasar para que Dios crezca y tengo que dejárselo a Dios, porque yo no voy a hacer nada, el Señor es el que va a trabajar ahora. Pero sí de principio tenemos que madurar. Así es. Y segundo, ¿por qué pasamos? Pues una cosa, primero por la duda, ¿verdad? Y segundo, ¿verdad? Ya comenzamos a no mirarnos unos a otros bien. ¿Nunca han visto eso? Como que nos apartamos uno del otro, ¿verdad? Como que ya no tenemos confianza. Va un hermano o hermana a visitarnos, ¿verdad? Y ¿qué tendrá este hermano o hermana, verdad? Y todo lo que nos dicen, ¿verdad? Ya es fatiga para nosotros. Otra vez este hermano, otra vez esta hermana con él. Solo que los versículos del 8 al 14, ¿qué es lo que el apóstol Pablo trata? Sobre el amor uno con el otro. Debemos de amarnos. Porque es cuando más nos necesitamos unos a otros, tenemos que ser pacientes unos con el otro. Y tenemos que demostrar ese amor. ¿Qué dice 1 Pedro 2:17? ¿Amar qué? Dice ahí, amar a la hermandad. Le digo a la new mother. ahí Colosenses 3:13. Ya, cómo me alegro ver allá a las jóvenes descansar. Colosenses 3:13. Colosenses 3:3 3:13. o 3:13. Soportándonos unos a los otros, perdonándonos nosotros. Amándonos como Cristo nos ha amado, ¿verdad? Si alguno tiene queja contra otro, la manera que Cristo perdonó, así también hacerlo vosotros. Así es. Y es cuando no somos pacientes uno con otro, hermano. Nos fastidiamos, porque ya entra un poquito la duda, ya entonces estamos sintiendo la frustración del problema, y ya entonces ya nos viene a causar también problema los hermanos, sus consejos, lo que nos están diciendo, porque aún todavía en mi vida no hay alivio de este problema. No podemos comprender, pero es cuando más nos necesitamos uno a otro y tenemos que amarnos más uno a otro. Porque regresamos a lo que dice el apóstol Pedro en 1 Corintios capítulo 13, ¿verdad? Del 4 al 8. Ahí habla del amor. Dice que el amor es ¿qué? Es sufrido. Es sufrido. Uno tiene que sufrir. Tiene que ser paciente. Recuerden que nosotros no somos nuestros enemigos, hermanos. El enemigo anda allá afuera como león rugiente, tratando de devorarnos. Con ese tenemos que luchar y pelear. Y por eso dice el apóstol Pablo que debemos de armarnos, vestirnos ¿qué? De las armas de ¿qué? De la luz. Noten cómo concluye el apóstol Pablo estos versículos. Debemos de armarnos con las armas de la luz. No debemos de darle satisfecho a los deseos de la carne. No debemos. Sino que debemos de andar como hijos de ¿qué? De luz. Solo que el apóstol Pablo trata estos asuntos en este capítulo 13 de Romanos 13, 1, 14. ¿Comentario o algo que le quieran añadir a esto? Si no, vamos a las preguntas. Pero les traje un overview del capítulo 13. ¿Dale? Wow. Pregunta número 1. ¿De qué es culpable el cristiano cuando se opone a las autoridades civiles? De resistir a lo establecido por Dios. Cuando se opone a lo establecido por Dios. Viene uno a resistir la autoridad de Dios, ¿verdad?
Cuando uno resiste, por ejemplo, ya aplicarlo a lo moderno, ¿verdad? Cuando uno resiste al presidente, sea lo que sea, pero cuando uno resiste esa autoridad puesta por Dios, uno resiste la autoridad de Dios. Ahora, si está mal, pues tiene que ser tratado, ¿verdad? Y juzgado conforme a eso, pero recordemos que es la autoridad. Ahorita aquí andan para arriba y para abajo los demócratas, y eso es lo que voy a decir, no me gusta la política, ¿verdad? Y los republicanos, ¿verdad? Hay mucha falta de respeto a la oficina del presidente. Y también a la oficina del senador y de otras cosas. Hay mucha falta de respeto. Se andan tratando con falta de respeto uno al otro. Pero Dios dice que uno resiste a la autoridad de Dios, porque Dios es el que nos puso. Y incluso Dios dice que debemos de orar por ellos. ¿En dónde se encuentra eso? 1 Timoteo 2:12. Dice que debemos de orar por todos los que tienen eminencia, por todos los que tienen autoridad. Y incluye a nuestro presidente, incluye, ¿verdad?, todos aquellos que están sobre nosotros en esa forma de autoridad civil. Hermano, Mande. hay que obedecer, pero siempre, primeramente, teniendo a Dios, primeramente. Porque Sí. dice que es necesario, ¿cómo va a obedecer a los hombres antes que a Dios, ¿verdad? Eso es lo que primero buscamos a Dios antes que a los hombres. Me acuerdo cuando Daniel, cuando nos conoció, ¿verdad? Que tenía que adorar las cuatro de lo que él había hecho, y le dije, Y un punto clásico, hermanos, de nuestra era moderna, ¿verdad? Estaba el presidente Barack Obama, que hizo un desastre concerniente al matrimonio, los homosexuales y todo eso. Yo como cristiano no debo de obedecer eso. Usted como cristiano no debe de obedecer eso. Debería de estar en contra y enojado en contra de todo lo que hizo eso. Pero es mi presidente y lo respetaba por la oficina que tenía. Pero yo no voy a someterme a él, ¿me entiendes? Porque eso no es el principio de Dios, yo lo quise en la mano de él. Ahora aquí está el presidente Trump, ¿verdad? El presidente Trump. El presidente Trump sí está con los cristianos, hermano. Y a pesar como sea su vida, como sea él, ¿verdad? Pero él ha pasado muchas leyes que ayudan al cristianismo. Y está tratando de quitar algunas leyes que se ha establecido con Barack Obama. Pero se lleva tiempo y se lleva que pasar por diferentes lugares para poder llegar a ese punto. Porque no nomás está él de decir, pum, quítese y se quita. Está el Congreso, está el Senado, están muchas organizaciones que tienen que establecer que esto es lo que se va a hacer. Y ahora que se le está prestando un poquito el tornillo a ese Parenthood, los que causan el aborto y todo eso, ya se están viendo, se están respingando un poco, ¿me entiendes? Pero hay que ver todo eso, porque yo como cristiano no pruebo nada de eso. Y usted como cristiano no debe probar nada de eso. Solo que para que miremos la diferencia en un gobierno que estaba antes y en un gobierno que está ahora, ¿me entiendes? Y quitemos el signo de republicano o demócrata, sino qué es lo que es bueno para nosotros los cristianos. ¿Entendemos? Y esto es lo que tenemos que entender también. Y esto es lo mismo que hicieron los apóstoles. Cuando los apóstoles fueron, se les dio algo que estuviera en contra de la voluntad de Dios, ¿cómo respondieron? Hechos capítulo 5, versículo 28. Mano vista. es necesario que, ¿verdad? Obedecer a Dios Antes que los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Entonces, ¿será ese texto una contradicción? Romanos 13:1. No. Porque ellos respetaban las autoridades, pero cuando se pasa de la ley de Dios, ¿verdad? Entonces ya uno tiene que obedecer a Dios primeramente antes que los hombres. Porque Romanos 3:4 dice que sea todo hombre ¿qué? Mentiroso y Dios veraz. Dios es el verdadero. Pregunta número 2. Dice, ¿qué debe de anticipar el cristiano cuando obedece la ley civil? ¿Qué debe de anticipar? Además, ¿qué resulta cuando el cristiano desobedece la ley civil?
traerá condenación para su alma. La segunda es castigo. Bueno, tienen que entender que cuando va a violar la ley civil, ¿verdad? Va a ser que castigado. No, no, porque eres cristiano, ¿verdad? Deje que cometa un crimen, ¿verdad? Y vaya ante el juez y dígale que es cristiano. Y va a recibir primeramente una regañada. Porque le va a decir, tú siendo cristiano hiciste esto. Tú de todas personas debes de entender mejor. Solo que uno como cristiano, ¿verdad? Entiende de que tiene que obedecer la ley civil y tiene que someterse a la ley civil siempre y cuando no venga a contradecir los mandamientos de Dios. Y claro que la ley civil nos va a proteger a nosotros. ¿Ok? Es lo que dice ahí el texto. Pregunta número 3. Dice, bueno, escriban dos maneras en cómo se describe el gobierno según los versículos 4 al 7. Ya esto es opinión suya. Describe dos maneras en cómo se describe. ¿Nadie? Para mí son servidores de Dios. Primero. Segundo, son servidores de Dios que están para castigar. Es lo que el texto dice. Servidores de Dios y que están para castigar. La primera carta de Pedro o la segunda donde dice que debe tener miedo para los que hacen el mal. Sí. Se hace lo mal que Primera Pedro capítulo 4, que es el versículo 15 al 17. Pregunta número 4. ¿Cuáles son las razones en por qué el cristiano debe obedecer a las autoridades? ¿Cuáles son las razones? Y ahí hay una en particular, la que ya estudiamos. La que me interesa es por cuestión de qué? Conciencia. Recuerden que estuvimos hablando que nosotros, cada quien tiene una conciencia. Y está basada, la conciencia funciona de acuerdo al sistema de valores que uno tenga. Y si uno como cristiano tiene un sistema de valores bíblicos, pues vamos a obedecer a la ley civil. No vamos a violar, no vamos a andar robando, no vamos a andar matando, no vamos a andar haciendo esas cosas. ¿Okay? Por conciencia, por cuestión de conciencia. ¿Y qué es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 14, versículo 23? Lo que no es hecho o lo que no es de fe, ¿qué es? Es pecado. Es pecado. Envuelve ahí la conciencia también. Porque nosotros andamos por medio de qué? Por fe, ¿verdad? Y dependemos en nuestra conciencia que está basada en el sistema de valores bíblicos. ¿Ok? Hermano, yo puse la 4 porque es mandamiento de Dios y por la conciencia. ¿Está bien? Está bien. Bueno, pregunta número 5, porque ya salieron los jóvenes. ¿Cuál es el mandamiento que suma la responsabilidad del cristiano hacia su prójimo? Amarás a tu prójimo, ¿verdad? ¿Recuerdan cuando un señor se le acerca a Jesucristo y le dice, Señor, ¿cuál es el gran mandamiento? ¿Qué le dice Jesucristo? Mateo capítulo 22, versículo 37 en adelante. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y el segundo es semejante, ¿verdad? Amarás a tu prójimo como ¿qué? A ti mismo. Y noten que Jesucristo ahí, ¿verdad?, encierra los 10 mandamientos en 2 mandamientos. Porque los primeros 6 mandamientos, los primeros 5 mandamientos, los 10 mandamientos, se refiere a Dios únicamente, ¿saben ustedes? Y los segundos 5 se refiere al prójimo. No codiciarás a la mujer de tu prójimo, no matarás, no robarás y todo eso, ¿verdad? Se refiere al prójimo. Y Jesús ya lo viene a reducir en 2. Y es lo que tenemos hoy en día, ¿verdad? Amamos a Dios, pero también amamos a nuestro prójimo. Jesús dijo en Mateo capítulo 7, haz a otros como tú quieres que ellos te hagan a ti. Eso es amar al prójimo. Haz lo que tú quieres que aquel te haga a ti, hazlo también tú a él. Porque esto es
lo que miramos ahí en esa pregunta. Pregunta número 6. ¿Qué tantos de los 10 mandamientos se mencionan en los versículos mencionados anterior? Bueno, ahí está, ¿verdad? Los que hablamos del ser humano. ¿Ok? Solo que no va a estar mucho tiempo ahí en eso. Pregunta número 7. ¿Por qué es que el cristiano tiene que levantarse de su sueño? Por favor, explique. Porque la salvación está cerca. Ya estuvimos hablando de este texto, ¿verdad? Y noten que el apóstol Pablo aquí nos da a entender que la salvación se obtiene, pero también se puede, ¿qué? Perder. Hebreos capítulo 2, versículo que del 1 al 3 habla de que se puede perder. Gálatas capítulo 5, versículo 4 habla de que la salvación se puede perder. Solo que hermanos, si pensamos nosotros que ya hemos sido bautizados y que no podemos perder la salvación, tenemos un pensamiento que los bautistas piensan de que una vez salvo, siempre salvo. Y no es así. Uno puede perder la salvación. Sí, por eso es que es estar firme y mire que no cae. Así es. ¿Qué texto? 10:12. Y miren que el que tiene que estar firme que no caiga. Pregunta número 9, 8. ¿Qué es lo que debe desechar y de qué debe de vestirse? Y hablamos de eso también, ¿verdad? Las obras de las debe de armar la luz. Pregunta número 9. ¿Cómo y cómo no debe andar el cristiano? Yo puse aquí como de día, honestamente, no que sea un glotenón, ¿verdad? Borracho, no en lujuria, lascivia, no con envidia, con contención, vestidos del Señor Jesucristo, no proveyendo para las obras de la carne. Y pregunta número 10. ¿Qué 2 cosas son necesarias para que el cristiano no venga a proveer para los deseos de la carne? Versículo 13 y 14. ¿Qué cosas? Crecer en la palabra de Dios, ser maduro y siempre tener pensamiento de lo que Dios nos ha dicho concerniente a su palabra. ¿Tiempo de mí terminó, hermanos? Si tienen pregunta o comentario, que sea breve. ¿Pregunta o comentario? ¿No? Ok, entonces así lo dejamos y vamos a agarrar un receso para entrar en nuestro curso esta mañana. Que el Señor nos bendiga.